Shabbat Shalom a toda la comunidad internacional. Yeshua es mi Redentor, a todos los que se reúnen en ese día de Shabbat, en el nombre del Elohim de Israel, para guardar su fiesta, para celebrar delante de él, para alegrarse y gozarse en la presencia del Elohim de Israel ante el estudio de las Escrituras, desde luego, obviamente. Pues demos gracias a Yeshua en esta ocasión porque gracias a su providencia, gracias a su Ruach, a su espíritu, pues tenemos delante de nosotros un otro capítulo de las Escrituras, parte de esta serie profética que lo llamamos Profecías al Día. Y de paso, si nos dará tiempo, y si no vamos a hacer una segunda parte de esta presentación, si no será demasiado larga, pues vamos a observar una secuencia de eventos proféticos, ya que algunos participantes de nuestra comunidad pues pidieron esta información para tenerlas así como desarrollada, no desarrollada, sino que en líneas grandes principales los eventos que sucederán en breve dentro de los 1000 años que estamos esperando y al final del milenio, ¿no? Antes de la eternidad. Bueno, si nos dará tiempo, pues vamos a hacer una secuencia de eventos proféticos, porque la serie de capítulos que tenemos delante de nosotros, que la Biblia nos presenta de profecías al día de este momento, pues en parte nos revela los eventos próximos que vamos a presenciar, eventos que vamos a vivir, y justamente pues el capítulo que hoy vamos a tener para presentarlo pues es parte, ¿no? Es decir, nos presenta ciertos detalles. Antes de empezar, antes de cualquier cosa, quiero que tengamos bien claro un fundamento, ¿vale? Unos principios de las escrituras como base para, bueno, una base, una roca sobre la cual edificamos nuestro estudio, nuestra investigación, siempre y cuando tratamos con profecías, con entendimiento de las metáforas, de las parábolas que están usadas, metáforas hebreas, porque recordamos que el hebreo es un idioma lleno de alegorías, rico en metáforas, ¿no? Entonces se usa muchas parábolas para describir ciertos detalles, cierto estado, cierta situación, cierta historia o cierta nación, persona o contexto, ¿no? Un cierto contexto, un cierto evento en cual una persona pues, participó. También necesitamos este fundamento siempre y cuando buscamos entendimiento sobre las leyes de Israel, sobre las fiestas de Elohim, sobre las instrucciones. ¿Por qué? Porque no son meros reglamentos, los mandamientos, las instrucciones que hay dentro de la Torah, sino que todos contienen o están cargados de un contenido profético, un mensaje que nos da instrucciones para la vida, para la sociedad, para nuestro tiempo, para cómo comportarnos con nuestros amigos, nuestros enemigos, incluso en cierta circunstancia en cual nosotros vivimos, aunque la Torah o las leyes que están dentro de la Torah fueron escritas hace 3500 años, pues nos habla precisamente para la circunstancia en cual nosotros vivimos. Por lo tanto, es bueno tener siempre esta presentación, esos principios que trataré de exponerlos en breve. Vamos a tener un pilar que lo vamos a sacar del Brit Hadashah y el segundo del Tanaj, así tener un fundamento, por lo menos dos testigos, no usando las dos guías, los dos olivos de cual nos viene el aceite virgen extra, ¿no? La mejor bendición de todas las enseñanzas en equilibrio. Vamos a tener un texto del del discípulo Pedro. Recordamos que en griego el nombre de Pedro es Petra, aunque la comunidad, la congregación, el cuerpo del redimido, el pueblo de Israel, no está edificado sobre esta Petra, sobre Pedro, ¿no? Sino sobre el Mashiach, quien es la roca, ¿vale? Nuestra fe se edifica sobre la roca. ¿Y con qué edificamos?
pues con piedras. Y en ese sentido, no por nada, en Apocalipsis 21 se describe la nueva Jerusalén, que tiene como fundamento las piedras. Bueno, son piedras vivas, símbolos que usadas de los nombres de los 12 discípulos. Entonces, aprovechamos esta piedra que es Pedro, ¿no? Para edificar con ella. Yeshua también es usado como un símbolo, en ese sentido, de una piedra angular, la piedra principal, para decir así, el fundamento o como sea, la roca sobre la cual nosotros edificamos. Y esta piedra desechada por los constructores fue probada a lo largo del tiempo, fue golpeada por los vientos, aguantó el frío, ¿no? Aguantó la presión del clima. Bueno, es un lenguaje alegórico que se usa en las escrituras, es decir, hizo frente a todas las pruebas. Por lo tanto, fue situada como la piedra angular, ¿no? La piedra principal sobre la cual se juntan todo el edificio, ¿no? La piedra principal del ángulo. Entonces, esta piedra también de aquí nos llega esta enseñanza que nos sirve para tropiezo para algunas personas cuando no tienen en cuenta los consejos, o para bendición para las personas que aprenden a edificar sobre ella o subir, usarla como escalón para subir más allá en las enseñanzas, en el fundamento del entendimiento de los mensajes contenidos dentro de las escrituras. Bueno, nos presenta el discípulo Pedro en su segundo libro, en capítulo 1, verso 20-21, dice lo siguiente: que primeramente tenemos que entender lo siguiente. Bueno, siempre cuando vamos a estudiar las profecías, cuando estudiamos las leyes, las parábolas, primeramente tenemos que entender lo siguiente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿vale? Eso es lo importante y fundamental que tienen que tener en cuenta, porque nadie tiene derecho a sacar una interpretación de los textos de la Biblia a partir de un verso, porque suele pasar, eso es lo común, lo encuentran en todas las formas de ismo. Una persona pues tiene una idea en su cabeza, ¿vale? Se arma una estructura, un pensamiento, y está buscando citas para corroborar sus pensamientos. Entonces se abre un capítulo de la Biblia, se saca cierta media cita o dos partes de dos versos, ¿no? Y los juntan como si fueran uno solo, y lo junta a otro verso de otro capítulo, y así arma, así dicha, defensa para su propia teoría. ¿Vale? Eso no tenemos que hacer, porque las escrituras no es de interpretación privada. Verso 21, segunda Pedro capítulo 1 dice, claro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No se lo concibió en la mente de los profetas ingenuar, no plasmaron una profecía, sino que los santos hombres de Elohim, ¿vale? Los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKadosh. Y también, bueno, para entender quién es el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, aquí hago una breve paréntesis porque es importantísimo tener la segunda cita, que es pareja, ¿vale? De lo que acabo de citar de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20-21. Está en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, ¿vale? Siempre que leen 2 de Pedro 1, 20-21, donde habla que ni de todas las profecías no fueron concebidas por la mente de los profetas, sino que fueron inspirados por el Ruach del Ruach HaKodesh. Es importantísimo saber qué es o quién es el Ruach HaKodesh, es decir, quién es la persona o el espíritu de quien habló por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, infringimos justamente el principio que acaba de decir, ¿vale? ¿Qué acabo de decir? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, por lo tanto necesitamos dejar que la misma Escritura se explique a ella misma, ¿vale? Y en este caso, ¿quién es el Ruach HaKadosh, quien inspiró a los profetas? Pues Pedro mismo nos aclara para que no nos quedemos con duda ni que algún otro pues interpreten.
Primera Pedro, capítulo 1, dice, verso 10, acerca de esa salvación, hablando de la redención, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros y hasta nosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mashiach dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Mashiach de sí mismo y las glorias que seguirían. Entonces, tiene que entender bien claro que el Ruach HaKadosh, que estaba dentro de los profetas, el que hablaba a los profetas sobre las cosas para identificar quién será Mashiach y las cosas que él va a padecer o lo que va a hacer, ¿no? Era el mismo Ruach del Mashiach mismo. Es importantísimo tener en cuenta la pareja de este verso que acabo de decir. De todos modos, el principio que tenemos que tener en cuenta es que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y ahora vamos al Tanaj a ver el segundo texto que le mencioné, el segundo fundamento. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 28. Bueno, hay mucho más referencias aquí. Es una cita que, según la edición, pues está un poquito diferente traducida. Pero voy a leer de una edición israelita mesiánica, para no decir que les leo de una edición, para que nadie me diga que les voy a leer de una edición como es la Biblia de las Américas, ¿no? Que un poquito son más claras. Isaías 28, verso 13 dice que Elohim manda, palabra de Elohim, a cierto grupo de personas, precepto por precepto, precepto por precepto, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que cuando ellos caminen, se caigan de espalda, y sean quebrantados, atrapados y capturados. Bueno, no es una cita bonita, a nadie les gusta eso. Y muchas personas quizás no entienden qué importancia tiene esta cita, pero es fundamental. Las escrituras contiene el plan de redención, dentro de cuál está el plan para la redención o la salvación o la identidad de la fe hebrea, está incorporada de ese plan de redención. Este plan de redención cubre o abarca un tiempo de 7,000 años, ¿vale? 7,000 años. Ahora, nunca en toda la Biblia van a encontrar una verdad o una secuencia de verdad coherente y bueno, que empieza con el A y acabe con la última letra, ¿no? De Aleph a Tav, ¿no? Del principio hasta el final. Nunca, ni siquiera un cuarto, ni la mitad. ¿Qué van a encontrar? Pues en el libro del profeta Isaías encontrarán una pista en el capítulo 7, en el capítulo 30, en el capítulo 65, luego otra pista en el libro del profeta Amos y otra pista en el libro de Moisés. Y bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que Elohim dejó sus verdades divididas, esparcidas como las piezas de puzzle dentro, bueno, todas mezcladas aquí. Algunas veces encontramos una cadena de dos, tres eventos, algunas veces solamente una pieza, a veces, bueno, en todos los casos, tenemos un poquito aquí, un poquito allá, y es nuestro deber tener el espíritu de los Yehudim de Berea, que ¿qué hacían? Pues tenían un corazón especial. ¿Por qué? Porque investigaban las escrituras para ver si es así, ¿no? Comprobaban que las escrituras para ver la verdad, ¿vale? Porque la suma de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, para entender la verdad y entender los eventos, las profecías, necesitamos tener imagen global, visión global de todos los eventos descritos en las escrituras, y así tratar de encabezar los asuntos de tal modo que las piezas entre sí mismas o los versos o las enseñanzas que hay dentro de un verso encaje perfectamente con los demás, ¿vale? Si no lo hacemos de este modo, vamos a hacer interpretación privada y esta es cosa mala, porque por esa razón están, o sobre esta razón, esos principios edificarán todos los sismos. Sismos que en esta congregación que tenemos por medio del canal de WhatsApp, Congregación Internacional Yeshua es mi Redentor, tratamos de mantenerlo más alejado posible todo lo que pertenece al ismo, cristianismo, judaísmo, mesianismo, todo lo que edifica sobre interpretaciones. Si no,
dejar las escrituras, el Tanaj y el Brit Hadashah, que se explique a sí mismo verso por verso, reglón por reglón, precepto por precepto, un poquito aquí con un poquito de allá, ley sobre ley, línea por línea, para que no caigamos de espalda, para que no seamos quebrantados, para que no seamos atrapados por los cazadores y tener el alma destruida, para que no seamos llevados por cualquier viento de enseñanza. Bueno, le leí al revés positivamente este verso, porque por eso tenemos una piedra de tropiezo. Y Pedro a veces es una piedra de tropiezo. Y mi persona misma, para alguna persona sí que soy piedra de tropiezo, pero también como Pedro, nos sirve sus instrucciones para edificar sobre ello, como otras personas pues aprovechan esta piedra que muchas veces soy en el camino de ciertas personas y en lugar de tropezar aprovechan para crecer, subir sobre ella, ¿no? Y alcanzar la meta. Eso es la bendición y damos la gracia a Elohim porque tenemos piedras por el camino. Todas las cosas actúan a favor de los que fueron llamados por Elohim. ¿Por qué? Porque son amados y Elohim los ama y ellos aman a Elohim. En ese caso aprovechemos la instrucción de Petra, de Pedro, y aprovechemos la instrucción de Elohim que nos viene del profeta Isaías, que él nos deja un poquito aquí, un poquito allá. Necesitamos observar en todas partes las instrucciones relacionadas con los tiempos y buscar la referencia para nuestro tiempo. Obviamente, hoy vamos a ver algunas piezas en en el capítulo que hoy tocará estudiar. Espero que les sirvan esta instrucción, este principio, y que sea vigente siempre que escucharán, que abrirán las escrituras para leer un capítulo profético, que leerán el Apocalipsis, por ejemplo, que escucharán algún capítulo que desde aquí lo exponemos bajo el título Profecías al Día. Bueno, les voy a contar ahora, independiente de lo que dije antes, vamos a entrar en nuestro tema. Y le voy a decir con sinceridad, no tuve en mi cabeza plantear o presentar algún capítulo específico para un tema para este Shabbat, pero el Elohim es quien manda, quien acomoda los tiempos y tiene sus planes, así que a él, cuando empezamos el Shabbat bajo el sol, tuvimos una charla y pues mi Emanuel, mi hijo, me presentó una cierta idea de un capítulo de la Biblia y en este momento, a medida que lo escuchaba, se me iluminó la mente y dije, esto vamos a hablar mañana mismo. Así que hoy vamos a hablar sobre la profecía, un tema de profecía al día que lo tenemos. A ver, me voy a ir al texto en el libro de Amos. El libro de Amos, el último capítulo, capítulo 9, ¿no? Ahí habla sobre la destrucción de Jerusalén, de Israel. Bueno, es una profecía también que trata el pasado y como siempre sabemos, las cosas que sucedieron volverá a suceder, no porque hay una predestinación, no hay un bucle temporal que se repite, sino porque el estado de la naturaleza humana lastimosamente no ha cambiado con el tiempo y está descrito que los que no aprenden de los errores del pasado cometerán las mismas hazañas, sufrirán las mismas consecuencias, ¿vale? No por predestinación, no por un bucle que se repite periódicamente, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue ya pasó, lo que es ya pasó y lo que pasó sucederá, ¿no? No porque se repite en un ciclo, sino porque el estado de la naturaleza pecadora no cambia, cambia un poquito de tiempo, de contexto, de apariencia, pero el estilo es el mismo, por lo tanto, eh, este capítulo nos es instrucción mirando al pasado para entender el presente. Por una parte nos habla de la destrucción de Israel y por otra parte de la restauración de Israel. No, tiene dos aspectos, cosa que a nosotros nos interesa, no en cuanto a destrucción, porque ya la conocemos bien claro la historia, sino al tema de restauración. Y a partir de aquí, pues entender ciertos puntos en cuanto a la secuencia de los eventos finales de nuestro tiempo y nuestra finalidad, que estamos ya a fin de un tiempo del fin de los días, pero quedará pendiente un fin de los días dentro de 1000 años. A ver si nos dará tiempo
para hablar un poquito sobre alcanzar, ¿no? Alcanzar hasta allá, aunque es fuera del tema, es fuera del capítulo 9. Principalmente nos vamos a dedicar a traer a nuestra atención Amos, capítulo 9, profecías al día. Es curioso que este capítulo empiezan con un estado de la naturaleza del mal de nuestros antepasados del pueblo de Israel. Y eso se describe en los primeros 6 versos, ¿vale? Anoche leyéndole, dice, puede ser casualidad, quizás yo tengo demasiada imaginación o un poquito, quiero ver eso de tal modo, pero es curioso, ¿no? Y es así, el número 6, ¿no? Siempre es un tiempo, es un número dedicado a la actividad del hombre, como 666. 3 veces se repite el número 6, vav, 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 como está en hebreo, ya que, recordamos, el hebreo no tiene cifras, tiene números. Entonces, siempre y cuando queremos presentar un número, pues las mismas consonantes nos sirve como referencia para el número. Por lo tanto, si queremos hablar de 666, pues muy bien, en hebreo diríamos Vav, Vav, Vav. Vav tiene la 6ª consonante hebrea del alfabeto hebreo, por lo tanto tiene el valor numérico número 6, ¿vale? Dice, es un número de hombre, no es es un algo que tiene que ver con el hombre, porque el mundo fue creado en 6 días, ¿no? Y por encima, bueno, empezamos de lleno con el verso 7. Y entonces, en esos primeros 6 versos, que no los vamos a leer, los vamos a saltar, ya que trata del estado cuál fueron las causas que determinó la destrucción de Israel en el pasado. ¿Vale? En los primeros 6 versos, pues a partir del verso 7, trata o un poquito empieza el asunto de la restauración, como con un intermedio, ¿no? Vamos a tener un poquito este intermedio hasta el verso 11, donde se inician ciertos detalles. Pero nosotros, hablando de la restauración de Israel, cómo se interpreta, hay una interpretación que circula por aquí de la restauración de Israel. Hasta entonces, entre el verso 7 y el verso 10, hay ciertos detalles sobre un momento en cual nosotros estamos viviendo ya. Ya vivimos, por eso es Profecías al Día. Es un capítulo que trata detalles que nos implican a nosotros. Es momento en cual nosotros vivimos. Vamos a observar verso por verso, como hacemos de costumbre. Y a medida que leemos el verso, pues tratamos de darle una explicación breve. Como decía, no, el tiempo nos falta para hacer conexiones entre las referencias que se menciona entre los versos. ¿Vale? Vamos a resaltar las ideas principales y a medida que ustedes seguirán esta serie, escucharán las presentaciones, tendrán que buscar las conexiones entre los versos. ¿Por qué? La verdad, conocen bien el consejo, aquí tuvimos otra presentación, paraos en la cruz de los caminos, ¿no? Hay muchos caminos, de esos caminos hay uno solo que nos lleva a la verdad, en el Shalom, en el Elohim de Israel, a nuestras raíces, ¿vale? Este camino es como decir el capítulo 9 del libro de Amos, ¿vale? Es como decir el capítulo 30 de Isaías que tuvimos la presentación anterior. No, capítulo 30 de Isaías, profecías al día. Ese es el camino de la verdad. Pero este camino, y en esta ilustración alegórica, entiendan el mensaje en el típico hebreo, tiene sendas, ¿no? Buscad el camino antiguo y andad en sus sendas para que halléis el shalom, ¿no? Es el consejo de las escrituras para los que tienen que pararse primero, buscar al mensajero, al centinela que está puesta ya para indicar la senda de Elohim y el camino de Elohim y allá andar en sus sendas. Bueno, estas sendas son versos, ¿vale? Si lo queremos ver de esta forma, los versos que está dentro de los capítulos que le vamos a presentar como profecías al día y los versos pues tienen conexiones entre sí, ¿vale? Es como un sistema nervioso. No nos dará tiempo nunca para seguir todas las pistas
¿no? Y verlos cómo se conecta el verso de Amos, verso 9, capítulo 9, verso 11, por ejemplo, con otro pasaje del Tanaj, del libro de otra profecía, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, con otros libros. No, no hay tiempo para hacer todas las conexiones, simplemente nos resumimos para crear algunas pautas, ¿no? Dejar aquí algunos puntitos, algunas señales, algunas piedras, ¿no? Marcadores de tiempo como recordatorio, y en el momento cuando se harán menciones de esos capítulos también proféticos, pues que se enciendan la bombilla, que se vean las conexiones de memoria. Por eso siempre tenemos que tener una visión panorámica, ¿vale? Todos los versos encajados y luego buscar de conectarlos a medida que se hacen las explicaciones. No es tan difícil. Necesitamos un poco de ejercicio, pero con el tiempo, cuando más se estudia, más se logra. Verso 6, vamos, arrancamos. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Cusitas o hijos de Israel? Oráculo de Adonai, es decir, palabra de Adonai, profecía de Adonai, ¿no? ¿No hice yo subir a Israel del país de Egipto como a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Es un verso interesante, ¿no? No sé si escucharon o si se percataron, si algún momento se preguntaron qué hacen los filisteos, qué están haciendo los filisteos aquí como enemigos. ¿Y por qué en esta cita dice, no hice yo subir a los filisteos de Caftor, ¿no? Es que Elohim los trajo allá para ser siempre enemigos de Israel. Uno se pregunta, bueno, ¿no sois vosotros para mí como hijos de Cushitas o hijos de Israel? Bueno, es una pregunta que lo hace el Elohim de Israel, una pregunta un poco rara. ¿Por qué rara? Porque Elohim declaró que Israel es su hijo primogénito. ¿Vale? Hijo primogénito, es decir, lo elevó a una posición nunca jamás, y para nunca jamás será concedida a otra nación, nunca. Un hijo es hijo para siempre, ¿no? Sea bueno, sea malo, pues el padre lo castiga, lo corrige, le hace lo que le hace, pero no, uno no puede dejar de ser hijo, ¿vale? Entonces, no me sois como etíopes. ¿Qué es lo que quiere decir? Por lo grande que os parezcáis a vosotros mismos, es como diría Elohim a Israel, yo no hago ya más cuenta de vosotros que de los etíopes. ¿Vale? Es el mensaje que Elohim transmite a una nación que se caracteriza por el estado que llevó a destrucción del mismo pueblo, un estado de idolatría, de actitud anti-Torah, como se describe en los primeros 6 versos, ¿vale? 6.000 años, 6 versos, 6 años, 6 días de creación, 6 días de la semana para el Shabbat, 6 años shabáticos, 6.000 años del trabajo duro de esclavos en el pecado. Bueno, el Shabbat es el símbolo, el séptimo verso, no por nada está puesto como sobre 6, apartado. ¿Vale? Vamos a ver un poquito, y que en ese sentido Israel fue sacado, habla sobre Abraham. El padre de Abraham fue un arameo, ¿no? Por lo tanto, Elohim sacó nuestra descendencia del medio de una nación aramea y los purificó, los diseñó para ser una nación Kadosh, apartada para Elohim, lo hizo hijo primogénito. Exactamente como el mismo sentido que se le dio 6 días más 7, el séptimo día más el día séptimo, forman 7 días en la semana. El Shabbat lo apartó Elohim, la palabra que está en original es Kadosh, lo santificó, lo puso aparte. Es lo que hizo con Israel cuando lo separó. ¿Ah? Lo sacó de medio de las naciones, lo eligió como pueblo suyo por una razón, obviamente, no para que decir que Elohim tiene más favor hacia alguien que a otra persona. Elohim no hace excepción de personas, pero tiene un proyecto dentro del plan de redención. Eligió a Israel que sirva como ejemplo, como ilustración, como método de enseñanza, como sal en el mundo, como se presenta en el Brit Hadashah, como luz para las naciones, bueno, como debería. Como no cumplieron, aprovechó esta desgracia para sembrar la semilla de la verdad,
la luz y la sal en todo el mundo. Y por esa razón nos llega hasta nosotros, siendo esparcidos por todas partes. Por lo tanto, de este privilegio en cual ellos gozaban y se creían que son el centro del mundo, el privilegio, los privilegiados de entre todos, los más fuertes, idea que predominó hasta los días del Mashiach, incluso de los días de Yeshua. Pues Elohim, por medio de esta comparación, no me sois como etíopes, es lo que le describe, por lo grandes que os parezcáis a vosotros mismos, ya no hago más cuenta de vosotros que de los etíopes. Es decir, no confíes en los privilegios pasados, ni en el hecho de haberos yo librado de Egipto, como si por eso yo nunca os sacaría de Canaán. Es lo que pensábamos. Bueno, no hay tiempo para buscar todas las citas de estas palabras vanas, orgullosas de engrandecimiento, soberanía sobre quién son, quién fueron, cosas que se repiten, porque lo mismo sucede, ¿no? Hoy mismo vi el anuncio del presidente, del primer ministro de Israel, que se tuvo que unir con el presidente de otro país de África, y claro, ¿qué creen que exaltaban? La conexión con Elohim, con la palabra, no, sino siempre decía la poderosa, que es la nación de Israel, ya como una potencia mundial, ¿vale? Esas son palabras que aparecen en las notificaciones de Israel que, bueno, las notificaciones. La grandiosa y poderosa potencia mundial que es Israel entre las naciones por las conexiones que tienen con los países. Bueno, es lo mismo, por eso es profecías al día, vivimos lo mismo momento. No es muy agradable pues, indicar precisamente de quién habla y poner el dedo sobre la llaga, porque con facilidad la gente que confunden el semitismo con la descendencia de Sem, con antisemitismo, es decir, hablar en contra del gobierno sionista, confunde el Estado israelí con la nación israelita, ¿vale? Confunden al descendiente de Yehudá con el judaísmo, ¿vale? Entonces, es un poquito, hay que tener un poquito cautela y por eso espero que el Ruach de la verdad os guíe para que os convenzca, que os dé entendimiento y discernimiento para localizar hoy mismo, puntualmente, que la misma, es decir, el mismo orgullo, como tuvieron en el pasado antes de ser destruido, está sucediendo hoy mismo. Vivimos los mismos momentos. Por lo tanto, si leen Levítico 26, este capítulo, siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque ya está el resumen profético de 3.000 más años, muchos más años, más de 3.500, cuando desde Moisés lo presentó, de historia, ¿no? En este tiempo, en este contexto, en este capítulo se describe bien claro, a causa de la transgresión de la Torá, rompieron la alianza. ¿Qué significa romper la alianza? Dejar de ser pueblo de Elohim, ya no pueblo mío. ¿Qué es? Pues uno más entre las multitudes. Es lo que Elohim declara sobre una persona que está fuera de la alianza a ser transgresor de la Torah. No me sois como etíopes. Entonces, ¿cuál es la qué diferencia crees que hay tú entre tú, que eres un transgresor de la Torah, fuera de la alianza, por lo tanto, y uno que ni guarda Torah ni está dentro de la alianza? ¿No? Por eso se compara con los etíopes. Los etíopes o cushitas vivían en la valle del Nilo, al sur de Seven, en la moderna Asuán, ¿vale? Hoy en día. Pueden leer en Ezequiel, capítulo 29, verso 10, donde se menciona estos detalles. Frontera que está, bueno, el Egipto estaba a la frontera con Etiopía, de lo que acaba de mencionar. Ezequiel, capítulo 29, verso 10. Y estos etíopes servían como esclavos o como funcionarios para los hebreos, ¿no? Está, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 38, verso 7, habla de un Ebed, un señor Ebed Melech, que era cushita, es decir, etíope, un eunuco de la casa del rey,
oyó que habían metido a Jeremías en las cisternas. El rey estaba sentado en la puerta de Benjamín. Recuerdan que este se fue, dio ayuda, buscó ayuda y rescató a Jeremías de aquel foso. Si no, hubiese muerto allá en el lodo, en esta agua, y estaba un poquito enfermo también. Pero le rescató este cushita, este etíope, que era un sirviente, pues ayudó a la salvación de Jeremías en este caso, del profeta. Y otra cita está en 2 Samuel, capítulo 18, verso 20. Habla de Joab, que tenía un siervo cushita, ¿vale? Y Joab, pues le encargó una tarea para que vaya. Joab era el comandante del ejército de David, ¿no? Joab mandó una palabra a esta cushita para el rey David, y el cushita se postró ante Joab y partió a la carrera, es decir, huyó, corrió rápido para llegar al rey de Israel, que le dé la noticia que Joab pues le mandaba. Segunda Samuel 18, verso 21. Pues Jeremías menciona que los malos hechos y el orgullo de su pueblo era como el calor oscuro de la piel del etíope, ¿vale? Es justamente como se compara el estado de las personas que actúan ante Elohim fuera de la alianza, obviamente porque han transgredido en la Torah. Lo compara con la piel del etíope o como la mancha de un leopardo. No solamente les voy a mencionar la cita para ahorrar tiempo. Jeremías capítulo 13, verso 23. ¿No? También vosotros podéis entonces hacer el bien, los avanzados a hacer el mal. Es decir, como no puede el etíope cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas, las personas que actúan contra de la Torah no pueden hacer bien. ¿Por qué? Porque están a libre acceso a la disposición, abrieron la puerta al enemigo, por lo tanto, por inercia, por lo que la ley de la naturaleza harán mal, no se pueden esperar a hacer bien. ¿Entienden? Que aquí son principios que se pueden aplicar a vuestros vecinos, a vuestros enemigos, a vuestros presidentes del Estado. Por aquí hay problemas con Venezuela, con los hermanos que emigran de Venezuela buscando ayuda en otras partes, hablando de Maduro, porque es así. En su naturaleza anti-Torah, anti-Israel, pues no pueden hacer bien. No sé, entiendan esta referencia. No por nada las escrituras nos dan indicaciones. Como los israelitas veían a los etíopes, así los veía Elohim a ellos. Él por eso les compara, no me sois como etíopes. Como ellos veían, recuerdan a Pedro hablando sobre los extranjeros. Elohim le dio una visión donde vio un montón de animales inmundos y Elohim le dije, cómetelos. Venga, tenía hambre, tuvo una visión, come, parte, corta, come. Oh, Elohim, pero ¿cómo voy a comer? Yo nunca comí animales impuros. No llames impuros lo que yo purifiqué. Y esto indicándole, porque justamente a su puerta tocaba un enviado de los Goim, ¿no? Un extranjero que no era judío. Pues ¿cómo era percibido las demás extranjeros, otras naciones? Como animales inmundos, perros, bestias, serpientes, animales inmundos. Así Israel veía a los etíopes, alguien de quien se tenían que hacer uso, aprovechar, no porque son personas, sino que son sirvientes, animales, ¿no? Bestias, cosas malas. Dice, del mismo modo, cuando Elohim les comparó con los etíopes, declaró que vuestro estado es igual como ellos. No hay diferencia. Ellos hacen mal porque hacen mal y vosotros hacéis igual aunque tenéis la Torah. Por lo tanto, puedes bailar con la Torah en tus brazos, pero si por dentro estás como negro como el etíope, para mí eres igual uno más, porque yo no miro la cara del hombre y con la misma medida mido al hijo, mido al goim, al ajeno, ¿verdad? Así que ya no podían reclamar una posición privilegiada en comparación con los demás pueblos. Los etíopes, en hebreo son cushitas, así que cuando hablamos de cushitas, hablamos de etiopien, de los etíopes. Originalmente son parientes de la raza que fundó Babilonia, ¿vale? Son descendientes, a ver, buscaré las citas, está en Génesis capítulo 10, verso 6. Hijos de Cam, ¿vale? Descendientes
de Cam. ¿Vale? Los descendientes de Cam también fueron Canaán, que Elohim, su descendencia, la mandó a destrucción para que en su lugar viva Israel. Pero de Cam también salieron Cush, y de Cush los cushitas, los etíopes, Mizraim, Put y Canaán. Luego Génesis capítulo 10, verso 8, nos presenta que Cush engendró a Nimrod, ¿vale? Ahí y donde fundó luego Babilonia. Por eso decía que los cushitas con los de Babilonia eran parientes sanguíneos desde el tiempo, ¿no? A ser Cush, que de los cushitas se engendró Nimrod. Por las inscripciones, perdón, cuneiformes halladas en esta región, en este contexto, en las excavaciones, confirman, independientemente del relato de las escrituras, lo que acabo de decir. También en verso 10, Génesis capítulo 10, verso 10, se describe que pues, las ciudades que fueron edificadas por los descendientes de los cushitas, que en este caso fue Nimrod. Volvamos a nuestro verso 7. Dice después, ¿no hice yo subir a Israel del país de Egipto como a los filisteos de Catfor y a los arameos de Kir? Subir a Israel, no hice yo subir a Israel, pues hace referencia al momento del Éxodo, cuando sacó a Israel de Egipto, ¿no? Con eso en la historia está presentada al principio, es una de la primera palabra de la alianza, ¿no? En el Éxodo capítulo 20, donde se presenta, yo soy tú, Adonai, yo soy tú, Elohim, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre, el tuyo, soy tú, Elohim, ¿no? ¿Y cuántas naciones por fuera de Israel? Muchas personas reclaman, o dicen, tienen en sus iglesias, en el cristianismo, pues las 2 tablas de la alianza, llamándolo mal los 10 mandamientos, y todo ese, pues esos son para nosotros. Pero que la gente tiene que aprender a leer, porque las escrituras dice claramente, yo soy tu Elohim, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Y obviamente a la iglesia adventista, por ejemplo, el Elohim de Israel no la sacó de ningún Egipto, ¿no? No la sacó del cristianismo, llámalo espiritual, Egipto espiritual. Sigue estando dentro de él y además, esta iglesia, como todas las demás, siendo parte del cristianismo, no solamente no adora a Adonai Echad, que es uno solo, numérico singular en cuanto a su identidad y persona. ¿Vale? En cuanto a la fe hebrea, es singular, numérico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no es una pluralidad, sino una singularidad. Así que ellos tienen a 3, como todos los cristianos. De ningún modo se puede aplicar a ellos, pero eso es no tener en cuenta el fundamento que le menciona al principio, sino que interpretan, sacando referencias de aquí, de por allá, creando su propia teoría. Subir a Israel hace referencia a la nación descendencia de Jacob, que fue sacado a fin de 430 años de la tierra de esclavitud. En cuanto a la migración de los filisteos son uno de los pueblos del mar, como es catalogado. Ellos vienen de Caftor, según está descrito en la misma Biblia. Y Caftor está en la parte de Asia, en Creta. Bueno, una parte de Creta y parte de Asia, de la isla de Creta. Y los arameos de Kir. Este suceso pues, ocurrió por el siglo 12 antes de nuestra era, ¿no? Cuando los filisteos salieron de allá. Parece que los filisteos también fueron esclavos, según se presenta en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 29, donde dice, no te alegres, Filistea toda, porque se haya quebrado la vara del que te hería, pues de raíz de culebra saldrá víbora y su fruto sería dragón volador. Bueno, en cierto contexto, sabe que luego al llegar de la costa de las tierras, este linaje de los filisteos, llegaron a la costa, a la actual Palestina, mataron a los aveos que ocupaban antiguamente esta porción de tierra y se apoderaron de ella. Bueno, este relato está en Deuteronomios capítulo 2, verso 23, ya lo leerán ustedes,
para ver que fueron los que ocupaban la tierra que hoy mismo reclama esta en la franja de Gaza, ¿no? En esta franja de Gaza donde vivían antes los filisteos, reclaman que la tierra de Israel es suya, pero ellos se apoderaron de una tierra que no les pertenecía. En Deuteronomios verso 2:23 dice claramente, y también a los habitas que habitan en los campos hasta Gaza, los caftoritas, venidos de Caftor, los exterminaron y se establecieron en su lugar. Entonces, ¿quién se apoderó de una tierra que nunca les perteneció? Los filisteos, los que hoy ocupan Palestina. Y reclaman a los israelitas que viven todas las evidencias, compruebe que en Israel reside en su tierra, que el Elohim de Israel, no sé si saben ustedes que hasta el Corán mismo especifica, es decir, el libro fundamental de la religión del Islam, indica, especifica claramente que la tierra de Israel fue entregada a la descendencia de Abraham en Isaac y le pertenece por Elohim de Israel a la nación hebrea. ¿Vale? Hasta en el Corán está especificado. Con todo esto, pues, incluso en todos los sismos, la gente no respeta sus propias leyes, instrucciones, bueno, sus propios escritos, sus propios maestros. Entonces tienen odio y quieren destruir una nación que vive en su tierra. Y además, tenemos bien claro, todas las evidencias confirman que aunque no compartimos el gobierno sionista, los sionistas pues compraron la tierra que hoy ocupan, ¿vale? Lo adquirieron a precio de un alto coste, muy alto coste. Bueno, no entramos en política, ¿vale? Para que no. Resulta que los filisteos, en sus ansias de conquista, no solamente que destruyeron a esos habitas, sino que siempre han tratado de dominar y ocupar la tierra de Israel hasta la fecha. Por eso lo vemos así. El Hamas, que busca entrar en Israel, apoderarse de lo que piensa que es suyo, no sé desde cuándo, pero bueno. Por eso Elohim aseguró que serán destruidos por completo, ¿vale? Este hecho no se acabó nunca, aunque el concepto de filisteos no existe, el concepto de Palestina existe desde el año 134, si no me equivoco de fecha, cuando el emperador romano cambió el nombre de Judea en Filistía, del antiguo nombre de los filisteos que vivían vecinos allá al lado. En Jeremías capítulo 47, verso 4 dice, hasta que llegue el día de asolar a toda Filistea y de raer a Tiro y a Sidón, todo auxiliar fugado, ¿vale? La última resistencia, el rastro, porque va a asolar a Adonai a Filistea, residuo de la isla de Caftor. ¿Vale? Tengamos bien pendiente este evento que vamos a presenciar, por lo mucho que hay derechos de las Naciones Unidas, que hay derecho a no sé qué, hay un derecho del hijo primogénito. Hay personas que no entienden esta justicia del Elohim de Israel, no entienden cómo es así, pero cuando entiende por qué Él es justo y la maldad que hay dentro del espíritu de estas personas, comprenderán por qué habrá juicio y serán destruidos por completo sin dejar raíz ni rama. Perdonen los que me malinterpretan, que ven duras esta palabra en la sociedad tolerante de hoy día. Los filisteos y arameos, ¿vale? Los arameos son los sirios, que se menciona aquí que son de Kir. En esta cita aún todavía estamos bastante avanzados de tiempo y todavía no hemos arrancado. Bueno, será largo el tema, pero bueno, ahí seguiré sin correr mucho. Pues esos filisteos y los sirios habían sido enemigos de Israel durante siglos, pero según el reclamo de Elohim, su presencia en la área era responsabilidad suya. Por alguna razón, él los dejó, porque vemos en Apocalipsis 17:17, ¿no? Que pondrá, él está detrás o al control de todos los eventos del mundo, aunque la tierra pertenece o está en la mano del dominio, el poder del Elohim de este mundo, el diablo. Apocalipsis 17:3, él domina el diablo sobre las 7 montañas. 7 es el número de la plenitud, está sobre todos los demás. Mientras Elohim de Israel habla desde Sión, ¿vale? El monte de Sión es el monte de Israel donde sus hijos regresan.
¿vale? Por contraste. Pero Él tiene todo bajo su control y llevará a cabo el cumplimiento de todos sus planes. Obviamente hay muchas pistas y los que no tratan tener un fundamento para buscar la dirección del Ruaj, para que tenga discernimiento, estudiando todas las profecías en su contexto, buscando la unión de las sendas, pues malinterpretará o podría malinterpretar. Les recomiendo tener en cuenta paciencia en la investigación y no sacar malas conclusiones fuera de lo que la misma Biblia se explica, porque es lo que estamos pendientes para presenciar un juicio tremendo por una razón justificada. Vamos al siguiente verso, por fin, ¿no? Verso 8. He aquí que los ojos de Adonai están sobre el reino pecador. Voy a exterminarlo de la faz de la tierra, aunque no exterminaré de todo la casa de Jacob. Palabra de Adonai. ¿Vale? Hay un juicio que vendrá sobre el pecador, ¿no? Él es amor inagotable, misericordia infinita, pero no pasa por alto el transgresor, sino que con justo juicio lo juzgará según los hechos, ¿verdad? Y obviamente ahí nos instruye mucho sobre el carácter de Elohim. Podemos ver que hay juicio hay distintas clases de juicios en las escrituras. En primer lugar, hacia los enemigos que rodean Israel. Actualmente será la clave, el punto determinante del desenlace de los eventos finales, ¿no? La chispa que pondrá en marcha todos los demás eventos será el conflicto que estallará en Jerusalén, y todo el mundo lo saben. No hay otra noticia en Israel, no hay otra noticia que sale de Irán. Siempre se habla de lo mismo. Cada uno, pues, como un Goliat, golpeándose su pecho de lo fuerte, de lo duro, de lo malo que es el otro y de la falta de preparación que es el otro, de lo duro que es él. Bueno, como dos niños aquí, Netanyahu y el presidente de Irán, junto con los de Palestina, de Hamas y otros, lo mismo, ¿vale? Un juego de niños hasta que llegará el tiempo. Apocalipsis 17:17, que Elohim les haga subir y cumplir sus planes, ¿vale? Porque el tiempo llegó a su fin, el tiempo está en sus manos. Luego hay juicio contra las naciones por donde fueron esparcidos los hijos de Israel, ¿vale? Ahí, para ver un poquito el desenlace final, a partir de Jerusalén serán las consecuencias que vendrá sobre las demás naciones, ¿no? Habrá un efecto, un juicio contra las demás naciones por todas partes, a través de las 7 plagas, para librar al pueblo de bajo el dominio, el control, y dejar el pueblo de los remanentes de Israel salir. Hay un juicio contra los falsos pastores, ¿vale? Que guió por un mal camino al pueblo de Israel. Lo vemos en Ezequiel 34. Y también en el mismo capítulo 34 vemos que hay un juicio contra ovejas y ovejas, porque hay ovejas gordas, ¿vale? Con buen alimento, que no solo los pastores comen de la grasa de la lana y la carne de las ovejas débiles y no les cuida, sino que las ovejas gordas, los que se creen bien en la fe, no actúan como deben ser, con entendimiento, con unidad, con su pariente más cercano, con su hermano, que buscan en sus debilidades dar los primeros pasos en la fe, ¿vale? También, según el Brit Hadashah, hay un juicio de oveja entre oveja y las cabras, ¿vale? Esos son juicios pendientes, que de aquí, desde este verso 8, podemos entenderlo. Verso 9, avanzamos, ¿vale? Pues he aquí que yo doy orden, ¿vale? Todo está al control de las manos de Elohim, y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandeará con la criba sin que ningún grano caiga en la tierra. Bueno, si vamos a otras ediciones, a ver, versión internacional Nazarena. Como se cierne arena en un cedazo y no cae ninguna piedra al suelo. Y hay otra edición
como es Reina Valera, por ejemplo, 1960, una edición que muchas veces yo la leo, porque traduce bastante bien ciertas citas. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Bueno, por una parte, la idea es la misma, o sea que le llaman piedras, ¿vale? Hablando de los hijos de Israel como piedras, hablando del principio de Pedro, Petra, y por comparación con la roca, ¿no? Todas las piedras serán probadas, hay un tiempo de pruebas y o se puede comparar con grano de trigo, con las piedras vivas se edificará el templo. El grano también es un símbolo de los hijos de Israel en las alegorías metafóricas hebreas, como es un árbol, es un olivo, son bueno, muchos otros metáforas se usan para describir al hijo de Israel o la nación hebrea. En este caso se compara con granos de trigo o con piedras, ¿vale? El zarandeo pues está hablando de la noche de Jacob, hay un tiempo de tribulación, ya sabemos que está por venir, pero bueno, en un futuro vamos a llegar a Joel capítulo 3 y vamos a ver que hay un tiempo donde todos los que invoca, y también el libro de Zacarías, quizás vamos a tener todos los capítulos, todas tienen una aplicación presente al día, ¿no? Que nos describe todo el que invocará su nombre, en Apocalipsis está bien presentado, se salvará, porque yo te guardaré en aquel momento, ¿no? Cuando probaré a los moradores de la tierra. Serán salvados, serán, hemos visto en la presentación pasada, aunque hay tiempo de tribulación, juicio, destrucción, las 7 plagas, a la vez que van a venir y de repente también Elohim dice, mandaré las 4 herramientas de destrucción a la vez. ¿Qué harán cuando enviaré las 4 herramientas de destrucción a la vez sobre ustedes? Pues será un tiempo tremendo. La imaginación hasta aquí duele si piensas en eso. Pero en este momento vimos en Isaías capítulo 30 que los hijos de Israel, pues los que serán redimidos, vendrán o cantarán, ¿ah? Como cantaban cuando subían al templo en las 3 festividades, con flauta, con instrumentos musicales, en alegría por la redención. Ahí se nos presenta en el mismo tiempo de zarandeo, pues habrá bendición, habrá piedra de tropiezo que aplastará a algunos y piedra que será para edificación de muchos, algunos salvos y otros por desgracia, sufrirán las mismas consecuencias del pecado en cual ellos han vivido. Apocalipsis 18, versos 3 y 4. Sal del medio del pueblo mío, para que no seas juzgado, ¿vale? Hay bendición, amor inagotable y hay juicio, ¿vale? Presentado en una misma cita. La gente pues se toma solamente la mitad, como les gusta, no tiene en cuenta el contexto. El contexto muchas veces justifica o explica lo que habrá de venir para que no seas destruido en el tiempo cuando serán destruidos los enemigos de Israel. Así que habrá el que no es un grano o una piedra, pues caerá. Verso 10. Bueno, verso 9, un detalle más, lo quiero perderlo ahora. Las impurezas se separan del grano, ¿vale? Cuando se hace este tiempo es de discernir, es para que el grano siendo sacudido, y eso no es agradable, ¿no? Claro, el grano no está bien puesto aquí en un lugar de honor, sino que es sacudido, ¿vale? Pero si no pasa por este tiempo de criba, no hay forma alguno que las partículas extrañas, las cosas malas, las semillas de cizañas, pues caigan, se separen. Por eso es inevitable, es imprescindible, no es agradable, pero es necesario. Y esto nos ayuda a nosotros a fortalecer, purificarnos de alguna cosa inmunda. Si no lo logramos hacer ya en tiempos de paz, lo vamos a aprender en tiempos de aflicción, ¿vale? Y será más doloroso. Por eso aquí insistimos siempre, tratemos de purificarnos siempre que podemos, nuestros labios, nuestra mente, nuestro cuerpo, incluso siempre que tenemos claro lo que tenemos que hacer. Esta acción divina no permite que los granitos más pequeños caigan en tierra, ¿vale?
por lo bueno. Si es un grano bueno, no caerá en la tierra. Todo lo indeseable será echado fuera, ¿vale? Sabemos Apocalipsis 12, 21, 22, que la puerta de la Nueva Jerusalén están custodiadas por los malachines, por los ángeles, y hay personas que se quedarán fuera, no entrarán cierta clase de personas dentro de la Nueva Jerusalén, ¿vale? Verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Quién? Los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Quién está dicho, quién dirá eso hoy en día? Claro, lo tenéis que ver. Lo tenéis que mirar. Miren el gobierno sionista y lo que ellos hablan cuando tratan de la fuerza de defensa israelí. Aquí nosotros somos los más fuertes, una potencia mundial. Tenemos ciento tantos ojivas de cabezas nucleares, ¿no? En cualquier momento podemos destruir a todos alrededor. Aunque nosotros caemos, ellos caerán con nosotros, ¿no? Dice alguno. A espada morirá. Vimos en otras presentaciones que todo el orgulloso será quitado del medio, ¿vale? Nuestro Elohim es nuestro defensor, ¿vale? Elohim Nisi es nuestra bandera y nuestro escudo. Tenemos que aprender a hacer de él nuestra fortaleza. No confiar en la potencia del armamento, ni en la potencia, la capacidad del ejército, ni en a veces las guerras se ganan de rodillas. Recordamos, si algún día vamos a hacer esta presentación, si él deseará, en la salida de Egipto de Israel, Moisés ganó Israel ganó la primera batalla con las manos para arriba, ¿vale? Algunos lucharon, pero otros tuvieron las manos levantadas. Hay guerra, como dijo Yeshua, hay clases de demonios que no se sacan, no salen con otra forma, sino con ayuno y oración. Hay clases de demonios, de enfermedades que tienen dominio sobre nosotros, que no salen con palabra, con armas, con armadura. Necesitamos bajarnos en el polvo de la tierra y levantar las manos hacia arriba en humildad para pedir una fuerza extra que no está en nosotros. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Quién? Los que dicen, los que se confían en ellos más, en carros y caballos, más que en Elohim. No se acercará ni nos alcanzará el mal. Sí, los alcanzará. Por eso llegará la destrucción y el juicio sobre Jerusalén será inevitable, porque hay muchos pecadores allá, ¿vale? No deseamos el mal ni la muerte de nadie, pero queremos la justicia y personalmente yo quiero volver a casa, pero esperaré que Elohim purifique de inmundicia esta tierra y me purifique a mí para que pueda vivir en una tierra de verdad Kadosh, santificada y apartada para Elohim, y vivir en ella como una persona junto a mis hermanos que tratan de buscar y cumplir la Torah, vivir en armonía, en paz. Verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, ¿vale? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vale, nos quedamos con el verso 10. Verso 11, ¿vale? Para no avanzar, para no perder algunos detalles. Pues cuando hablamos del tabernáculo de David, no es lo mismo hablar de la casa de David. No se confunda, ¿vale? Pueden ver, por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 3, verso 1, ahí se compara la descendencia de Saúl, que se usa con el sentido de casa, se compara con la descendencia o la casa de David, ¿vale? Mientras una se fortalece, la casa de Saúl se iba debilitando, 2 Samuel 3, verso 1. Pues la casa o descendencia de David en este caso es una referencia directa hasta Mashiach, porque es un símbolo eterno. Mashiach es un símbolo eterno, quien reinará siendo descendiente de David. Hay muchas profecías al respecto, como es, a ver si les leo alguna, Ezequiel, Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán
en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Obviamente nadie espera que resuciten David. Entendamos que es una profecía al linaje de David, es decir, al Mashiach, quien será Melech HaMashiach. Siempre cantamos al rey que está esperando. También Ezequiel 34, 24, Jeremías 30, verso 9. A mucho más citas. No puedo leerlos todos los que yo encuentro por aquí. Bueno, mientras que la tienda del tabernáculo tiene que ver con el culto o la adoración que tenía este hombre, que las escrituras describe con un hombre conforme al corazón, un corazón agradable ante Elohim, conforme al corazón de Elohim. Es decir, su forma de culto que estaba en este tabernáculo, bueno, esta es una metáfora usada, es formado por una clase de adoradores que adoran el Espíritu en la verdad, ¿vale? Es lo que buscan el Padre de Yeshua. Es la obra que en este caso Yeshua mismo se encargará para hacer, para edificar esta forma como tenía de David. Una forma que David decía, pues nunca jamás quiero salir del templo de Elohim, todos los días de mi vida quiero quedarme dentro. Claro, fuera, pues dentro tenía la protección de Elohim, él estaba su escudo, su defensa, no tenía y él era su bandera, no tenía una estrella, sino que era Elohim Nisi, su bandera y su señal, ¿vale? Su escudo. No la Maguen David como se interpreta, sino que Elohim Nisi era su bandera, ¿vale? Bueno, ahí si van al libro de Hechos, capítulo 15, versos 16, 17, pueden ver que Jacob, el discípulo, o creo que era el hermano de Yeshua en este caso, el que ocupó el cargo después de la muerte de David, que no fue, de Yeshua, que no fue Pedro, sino que fue su hermano, según el orden de la cultura, el pariente, el hijo mayor, seguía a cargo del gobierno de la casa de su padre después de la muerte de su padre. En este caso, si Yeshua fue la cabeza, el siguiente hijo pues queda al cargo. En este caso pues el hijo mayor, su hermano, Jacob. Entendemos que la esperanza de los discípulos, según este concepto, era que la tienda caída de David se cumplía en sus días, porque en parte así lo han interpretado a partir de ciertos contextos presenciados en sus días. Pero los detalles profetizados en el libro de Oseas capítulo 9, por ejemplo, no se cumplieron. Bueno, Oseas 9, no, perdón. El libro que nosotros estamos investigando de Amos capítulo 9, no en el libro de Oseas, no se cumplieron en sus días en totalidad. Hay detalles que quedan pendientes todavía que a nosotros nos hace hacer énfasis en que son tiempos que nosotros vamos a presenciar. Hay detalles que no se cumplieron hasta la fecha, ¿vale? Así que estamos pendientes de observar el orden de los eventos venideros precisados en las escrituras y así los vemos como una nación. Vemos a Israel en el Tanaj, ¿no? Lo vemos como una nación poderosa que se dividió en dos reinos, ¿vale? Eso está descrito en Primera de Reyes capítulo 12. Eso nos situamos un poquito en el tiempo para entender el concepto de Jacob, que él lo describe en Hechos capítulo 15, este credo que tenía al hacer uso en sus días de las citas que nosotros damos capítulo 9, ¿vale? Estamos un poquito en trasfondo cultural. Y así tomó las palabras con este concepto de lo que sucedió después de David, que se dividió su casa, su reino, ¿vale? Y toda forma de adoración en dos reinados con dos cultos diferentes. Tomaron las palabras de Amos como estar mirando hacia el pasado a este evento y hacia el futuro a la restauración de la unidad completa del pueblo del Elohim de Israel a la venida del Mashiach, quien es el retoño de David, conforme las citas que le mencioné antes. Además, pueden ver Oseas capítulo 3, verso 4 y 5, Lucas 1, 32, allá está el mensaje del Malach con la promesa, y Ezequiel, bueno, las citas que le mencioné, 34, 23. Lo curioso es que a pesar de que David quiso edificar una casa estable de madera para el Elohim de Israel, en lugar de la choza, la cabaña portátil que edificó Moisés, era Elohim mismo quien dijo que construirá una casa para David, ¿no? Eso pueden leerlo porque es interesante, les lo voy a leer
Es de 2 Samuel capítulo 7, verso 5. Ve y di a mi siervo David. Vemos que David tenía una intención. Dice, ¿cómo puedo yo morar en una casa edificada mientras la tienda de Elohim pues está en ruinas? Tú me has de edificar casa, dice Elohim a David. Tú me has de edificar casa en que yo more. La intención de David era buena, pero en este caso nos dice en el verso 11 que el Elohim de Israel le dará, bueno, pondrá juicio sobre el pueblo de Israel, que dará descanso a David de todos sus enemigos. Asimismo será Elohim, te hace saber que él te hará casa, ¿vale? Es decir, la casa o en este caso, hablando de este concepto de la tabernáculo de David, en el contexto que David quería edificar una casa para Elohim, esta casa la edificará él, ¿vale? Como una promesa perpetua para su descendencia. Y además, hablando del verdadero culto, porque observamos la estructura de esta edificación o de este culto especial, donde se presenta que el maestro arquitecto es Yeshua y nosotros somos la piedra viviente, es decir, la obra que él hará del verdadero templo o la verdadera forma de adoración que David la reinstauró porque se perdió a lo largo del tiempo. David la puso en función, además que agregó lo que no estaba en la Torá escrito, que había cantores, no había personas que dirigían cánticos de adoraciones, que es importante dentro de los cultos, y hoy los tenemos, y hoy tenemos hermosas canciones y todos cantamos cada Shabbat, ¿no? Siempre en alegría como ante nuestro Elohim. Lo tenemos pendiente, pues en esta vez es Yeshua, según vemos en Efesios capítulo 2, verso 20, que hay una edificación, un culto especial edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y otra vez volvemos a Pedro, ¿no? Y a todos los demás discípulos, según Apocalipsis 21, donde el fundamento de la nueva Jerusalén, de esta construcción, de este culto, de este templo verdadero, son los profetas y son los apóstoles. Y la piedra angular es Yeshua, el Mashiach, Yeshua mismo, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 20. Verso 12, ¿para qué? Entonces, vemos una secuencia que hay un juicio, hay una tribulación, hay un zarandeo, hay un juicio de destrucción para los malos que creen que están bien. Y luego dice, en aquel día, es decir, en este contexto, levantará el tabernáculo caído de David, ¿vale? Para que en aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, poseen el resto de Edom y a todas las naciones, dice Adonai, que hace eso. Bueno, verso 12 también es un verso mal traducido en otras ediciones. Los leo en esta edición porque lo expresa mejor en el contexto de todas las demás capítulos proféticos al día. Cuando ustedes van a tener en cuenta todas las demás capítulos que vamos a tener que presentarlos con la ayuda de Elohim, con su bendición, van a entender por qué esta edición que le acabo de leer está correcta y no como otras ediciones traducen. Buscaré a ver si hay alguna otra edición. Verso lo presenta distinto. Bueno, perdemos más tiempo. Ustedes pueden leer en las ediciones que ustedes tienen para que vean qué mal y distinto traducen de lo que yo le acabo de leer. Desde Génesis, capítulo 27, verso 41, y Números, capítulo 20, verso 14 en adelante, Edom, es decir, Esaú, y su descendencia
ha quedado como un tipo para describir a los enemigos de Jacob. Esta nación, aunque se había enemistado con Israel, estaba ligada a Israel por lazos de parentesco. Recuerdan que en Génesis 32, de 1 a 5, ¿no? Porque son hermanos. Jacob con Edom o con Esau eran hermanos. Edom fue particularmente hostil a Judá cuando los babilonios, los caldeos, llegaron a cabo un asalto final contra Jerusalén. Pueden ver la historia en el libro del profeta Obadías, capítulo 1, verso del 11 al 15, ¿vale? Donde el ejército del enemigo atacó la ciudad de Jerusalén. En cambio, habla sobre los edomitas, que no debiste haberte alegrado cuando tus hermanos sufrían, no debiste haberte reído cuando Judas estaba en ruina, hermanos. No debiste burlarte de ello cuando estaba angustiado, no debiste entrar en Jerusalén y alegrarte de su desgracia cuando mi ciudad era destruida, no debiste robarle sus riquezas cuando yo no podría cuando ya no podrían defenderse. Bueno, lean ustedes, está en otras profetas es descrito esta desgracia, lo desgraciado de los idumeos, de la descendencia de Edom contra sus parientes. Al fin, pues este pueblo de Israel, del Elohim de Israel, prevaleció, mientras que Edom quedó particularmente como un símbolo de, entre otros, ¿no?, de los enemigos de Israel. Y mientras tanto, la profecía nos indica que al final el pueblo de Israel poseerá a todos sus enemigos. Es una referencia recordatoria al hecho que David tuvo control sobre todos los enemigos de su época en su tiempo. Y la profecía nos indica que hay un antitipo. Lo que pasó sucederá de nuevo. Es una promesa que Israel será soberano sobre todos sus enemigos a su alrededor. Pueden leer en la Biblia del lenguaje sencillo, donde dice, así lo que quede de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel, ¿vale? El pueblo que alaba mi nombre. Yo soy el Elohim de Israel y les juro que así será, ¿vale? También la edición que Reina Valera moderna de 2000, edición 2000, y en la Reina Valera 1602, una edición más antigua, cuanto más antigua mejor. Dice, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre poseen el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Elohim, que hace eso, ¿vale? Los idumeos son los mismos descendientes de Esaú. Los edomitas se le cambió el nombre eh, después de la guerra de los macabeos, por el año 165, mejor dicho, ¿vale? Fueron cambiado el nombre de Edom en Idumeo. Aquí el rey de Israel, Herodes, era Idumeo, ¿vale? No eran israelitas. Este verso es importante, verso 12, porque es mal traducido en otras ediciones, entonces confunden las personas y trata de dar a entender que hay otras naciones sobre cuál es llamado el nombre de Elohim. No, está mal traducida, habla del pueblo de Israel sobre quien está llamado o sobre quien está invocado el nombre de Elohim, que poseerá la descendencia de Edom y también se apoderará con el tiempo. Bueno, tendrá dominio sobre todos los demás pueblos alrededor. Verso 13. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. ¿Vale? Y con este concepto, con el verso 12, este capítulo acaba con la historia en la cual nosotros estamos y a partir del verso 13 nace una introducción en el tiempo del milenio, del tiempo que vamos a vivir felices, ¿vale? Y comiendo perdices. Ya está cerca, para nosotros está cerca, estamos a un par de años, digamos así, casi estamos a fin de los 6.000 años. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. Como vimos, es un reénfasis o una otra forma de presentar lo que vimos en la serie anterior en Isaías capítulo 30, donde vamos a comer, ¿no?, los mejores, el mejor pan, el mejor trigo nos va a dar la tierra
y vamos a comer pan pingue. No recordamos que es el mejor pan, el pan de los reyes, no el pan de los pobres, como el pan de cebada. Y hasta los animales, vimos en la presentación de Isaías 30 que comerán espigas con grano, tanta riqueza y bendición que ellos mismos disfrazarán. Verso 13 dice, no habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Maravilloso, ¿verdad? Imagínense, pues en este capítulo 3 del profeta Jonás, que vamos a tenerlo en cuenta para la próxima, hallamos una otra parte del contexto profético tratando profecías al día. Vamos a estudiarlos en la próxima presentación. Precisamente en Joel capítulo 3, verso 18, se hace uso repetido de nuevo del verso 13, donde se habla de montes que destilarán mosto y todos los collados se derretirán, ¿vale? Me cuesta un poquito decir derretirán, ¿vale? Todos los collados se derretirán. Las bendiciones, pues será de tal magnitud que Amos la compara con una tierra que produce tan prontamente y en tan grandes cantidades que es difícil concluir un ciclo de cosecha antes de comenzar el siguiente, es decir, la siembra. Hay tanta abundancia, recordamos la bendición de la Torá, que en el 6º año la tierra producirá tanta bendición de tierra, de producto, para poder descansar y no trabajar en el año Shemitah, en el año 7º, y la cosecha del 6º año alcanzará suficiente para que en el año después de que yo voy a hacer la siembra, me alcance hasta el día de la cosecha, ¿vale? 3 por 3, es decir, una producción suficiente para 3 años, ¿vale? Tan grande cantidad de bendición cuando hay obediencia a la palabra. Esta evidencia se repite en Apocalipsis 21, donde se nos revela una especie de árbol que produce 2 tipos de frutos, ¿vale? Cada mes una cosecha e incluso las hojas de ese árbol sirve como fuente de alimento para restaurar la salud. Verso 14, pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país, ¿vale? Cuando vamos a estar vamos a tener en cuenta esta circunstancia de eventos que presenté anteriormente. Bueno, las palabras no están siempre coherentes, sino que a veces lo encontramos entrelazadas, ¿no? Es decir, nos presenta un pasado, vuelve al futuro y otra vez vuelve al presente, ¿no? Y así nos hace una ilustración de secuencia. Un poquito aquí, un poquito allá, ley sobre ley, mandato sobre mandato, ¿no? Para que uno que no, es decir, que busca en un mismo capítulo una secuencia perfecta, pues encuentre razones para tropezar. Porque a veces las citas, como está en Apocalipsis, por ejemplo, no son en una secuencia cronológica, ¿no? Sino que están intercaladas. Pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Muchas veces se habla en aquel tiempo, en aquel día. Entonces tenemos que localizarnos en qué momento, o qué momento, como hemos visto al principio sobre los profetas, qué momentos tenían el Ruaj cuando identificaba los momentos de la restauración de Israel. Cuando llegará aquel momento, bueno, nosotros ya sabemos que la chispa que pondrá en marcha todos los eventos tiene que ver con el estallido de la guerra en Jerusalén. En aquel momento, cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Entonces es el momento que puede dar una semana, un mes, 2 meses, no importa el tiempo, ya sabemos que ya es el tiempo, ¿no? Cuando vamos a volver a nuestra tierra, se purificará la tierra, sucederán todos los eventos. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los plantaré en su tierra, ¿vale? No es la obra del retorno masivo de los judíos por el mundo, sino que es una obra que Elohim mismo lo hará y lo vamos a ver como él traerá a sus hijos, ¿vale? No va a pagar el gobierno de Israel a los etíopes que vuelvan,
ni a descendientes que dice que son rubenitas de China o de Japón o de no sé qué partes del mundo o de Rusia para volver a Jerusalén, a Israel, sino que yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Elohim y les juro que así lo haré, ¿vale? Eso es las palabras de Elohim cerradas con un juramento, ¿vale? Si conocemos al Elohim de Israel y el que dice, sabemos que lo que dice se hace, pues tenemos que tener plena confianza. Lo importante es localizar los eventos en secuencia que iban a suceder para saber cuándo localizamos, cuando llegue ese día, los haré volver a su país, ¿vale? Así que estamos pendientes de una secuencia de tiempo para que observándola en su contexto podamos identificar el momento. Hay mucho más ejemplos que se pueden usar en ese sentido, pero el tiempo no nos los permite. Entonces, tenemos un desenlace donde vemos que estamos en un momento de restauración, estamos pendientes de este zarandeo que ocurrirá por el mundo. Hay muchas razones para, bueno, zarandeo para el pueblo de Israel, ¿no? Para el remanente. ¿Por qué? Porque los granos buenos se guarden y las malezas puedan caer. ¿Vale? En otras profecías que hemos compartido hemos visto que hay una promesa de parte de Elohim: los sacaré de entre las naciones, sal del medio de ellos, no es en Apocalipsis. Pues en Tanaj volvamos, ¿salir dónde? Pues dice, los sacaré de entre las naciones y os llevaré ¿dónde? Se pregunta uno, pues en el desierto de las naciones. ¿Para qué? Dice, allí observen otra vez el pasado. Cuando saqué a mi pueblo de Egipto, lo llevé en el desierto. ¿Qué hice en el desierto? Pues aquí probé la alma de todos. Y bueno, vimos que el pueblo disfrutó en el pasado de la salida de Egipto, pero la alma que estaba dentro de ciertas personas no estaban agradecidas a Elohim. Enseguida pusieron en duda: ¿de verdad está Elohim entre nosotros? Cuando Elohim ya le mostró, lo acaba de mostrar su fuerza, su poder. Bueno, esta historia no volverá a repetirse porque la historia esta nos confirma que toda aquella generación perecieron en el desierto. Hubo lugar un juicio en el desierto. Lo mismo dice Elohim: una vez más actuaré de la misma manera, sacaré a mi pueblo, los llevaré en el desierto de las naciones. Allí, por una parte, dice, tratará de cortejar a su prometida, lo hará de nuevo a que conquiste, la conquistará con su amor, pero por otra parte nos presenta que él litigará con su pueblo, se juzgará cara a cara, no hay un juicio aquí. Entonces hay dos eventos: mientras vemos que los granos se guardan en protección y en amor, y trata de conquistarla comparándose, conquistar su amor como un novio a su prometida, también se compara los granos malos, la maleza, las pajas, ¿no? Las cizañas, pues caerán por este instrumento de zarandear que sacudirá para hacer esta clase de juicio, ¿vale? Juicio. Y todos los pecadores, dice, morirán. Juraré, dice, los sacaré, pero no los llevaré a quién, a esta clase de personas que confían, como dice en el verso 10, en ellos mismos, que nada malo le pasará porque estamos en una quejila mesiánica o en una yeshiva de estudiamos la Torah de 9 a 6 de la tarde y aquí bailamos con el rey de la Torah y decimos Baruch atah Adonai, no, bendito sea el nombre de Elohim, y aquí cantamos cánticos a Hashem y bendito sea Hashem, que te bendiga el nombre del nombre, como sea. Bueno, palabras y conceptos que no existen en las escrituras, no son lógicos, no coherentes, pero la gente los repite como un amuleto de la suerte, exactamente como los rezos católicos o como los rezos que hay en Islam. Así hay esas fórmulas predeterminadas de oraciones y de invocaciones que hay dentro de las redes mesiánicas que andan en pos del ismo rabínico. Estas personas que confían en lo que hacen, en los hechos, que nada malo le pasará, porque si dicen invoca un nombre, por el mero hecho de invocar un nombre o de hacer milagros, como está en Mateo capítulo 7, no hemos hecho nosotros en tu nombre milagros, hemos sanado enfermos, hemos predicado la Torah, hemos bailado con el rollo, hemos dirigido a la gente hacia Jerusalén, hacia Israel. No os conozco, transgresores de la Torah. ¿Por qué?
no tuvieron una relación íntima conmigo. ¿En quién confiaron entonces? ¿Con quién tuvieron relaciones? Con su propio orgullo, con su propia vanagloria. Ellos fueron dirigentes, líderes ahí, dirijo congregaciones, quijilas, en fin. Nada malo nos pasará. Al final, sus pecados les causarán la muerte. Transgresores de la Torah. Pecado es transgresor de la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah me dirige al Mashiach, a Yeshua. Estar en la Torah es estar o tener una relación íntima con Yeshua. No tenemos una relación, es decir, si la Torah no me hace conocer a Yeshua, no conozco la Torah, no puedo, no sé quién es mi Redentor, no sé quién es mi Elohim Salvador. ¿Vale? Entonces es en este momento en cual estamos viviendo pendiente. Cuando eso sucederá, a medida que la destrucción empezará desde Jerusalén, el juicio, dice en el Brit Hadashah, iniciará desde la casa de Elohim, ¿vale? Se extenderá sobre todas las naciones. En este momento habrá el juicio también sobre los moradores de la tierra, se probará la fidelidad de los que dicen ahora amar a Elohim, todos aman a Elohim, pero en el tiempo de prueba se ve quién, se hace diferencia entre un pino que tiene siempre las hojas verdes y un manzano, ¿no? Un olivo que también le caen las hojas, ¿no? A todos los demás árboles le caen las hojas, mientras al pino siempre tiene hojas verdes, nunca se marchita. Bueno, sí, a veces. Pero bueno, como ilustración, en tiempo de aflicción se hace la diferencia entre quién y quién. Una vez que este juicio pasará, pues entra en vigor la vuelta o el regreso a la tierra de Israel. Este lugar pues nos presenta con la destrucción del enemigo una vez que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Recordamos en el pasado que en el pueblo cruzó el Mar Rojo, pues el ejército del enemigo fue destruido en esta misma agua. También se nos presenta eso en la sexta plaga, si no me equivoco, en Apocalipsis 16, cuando Eufrates, un símbolo de la nación, del poder, ¿no? Que controlaba, que alimentaba entonces con recursos el imperio de Babilonia, pues secó la fuente del poder de la nación más poderosa que controla al pueblo de Israel, los caldeos. En este caso es un símbolo para el gobierno mundial unido, para decirlo así, el resumen de toda la fuerza, pues la fuerza del Eufrates en esta metáfora que alimenta todos los recursos, pues serán destruidos. Las plagas destruirá todo lo que queda del orgullo, de las fuerzas, de los recursos, entre comillas, controlado o para quien se adoran ciertos deidades dentro de este mundo moderno. De tal modo que secará la fuente, el río Eufrates, para preparar el camino, ¿vale? En ese sentido, la fuerza, el poder político, gubernamental, económico de las naciones que dominan, que controlan o que tienen atrapado todavía al pueblo de Israel son enemigos. El pueblo de Israel me refiero no a la nación israelí, sino a la descendencia de Jacob, a la nación, descendencia de los 12 tribus de Israel, esparcidos por todas partes del mundo. Pues tendrán libertad para volver en paz y en shalom, en tranquilidad, sin incluso los mismos enemigos. Está escrito en otro capítulo profético, los llevará, los traerá de vuelta con honores, con regalos, tan como salieron de Egipto. Y no salieron pobres, salieron con toda la riqueza de Egipto. Bueno, ese es otro asunto. Eso es lo que habrá de pasar. Pues en este momento del regreso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno pues tendrá la tierra, pues será restaurada, dará sus bendiciones como en tiempo de antaño, como está en Deuteronomios 1 al verso 14, toda la fuerza, la bendición del cielo y de la tierra, promesa para el primogénito, para Efraín, será sobre la tierra. ¿Vale? Crecerá cada uno, comerá bajo su viña, plantará y comerá tranquilo. Y los montes, en ese sentido, que está en Amos 9:13, se le puede dar una interpretación metafórica, ¿vale? Ya que el pueblo de Israel está sobre todos los montes esparcidos,
pues tendrán alimento, sobre todos los montes habrá palabra de Elohim. Lo vemos en Apocalipsis 14, donde este mensaje de las buenas nuevas está esparcido o es presentado desde el cielo, ¿no? Como una mala que vuela por medio del cielo, para que todas las naciones, en ese sentido, habrá mosto y alimento sobre todos los collados, sobre todos los montes, aunque está el enemigo que domina sobre ellos. El pueblo tendrá alimento necesario, comida y bebida. El vino alegra el alma, ¿no? Y la comida, pues, es el sustento de la vida. Y en ese sentido habrá bendición en cuanto a la palabra. Hemos visto en la presentación pasada, las anteriores, que el pueblo no tendrá más oculta el pan y el agua, ya y sus instructores, sus maestros estarán detrás de ellos. Hay bendición que seguirá incluso aquí, si queremos dar un mensaje, un sentido alegórico, pero de todos modos el contexto prácticamente nos da un sentido real, es decir, los montes, las uvas se crecían en las colinas de los montes, en los cerros corre un río, habrá un río, no leche y miel, sino vino en este caso, ¿no? De alegría, de disfrute. Cada uno va a restaurar el país, las ciudades volverán a habitar, plantarán viñedos, beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Y Elohim mismo, pues aquí lo presenta que vivirán para siempre felices. Y con eso quiero llegar a acercarnos al final, completando, a ver si vamos a ir a Ezequiel, Ezequiel 30 y 37, 38, ¿vale? En el capítulo 37 hablamos otra vez del momento que vivimos, este gran ejército que está despertando del polvo de la tierra, el Ruach de Elohim, vuelve en nosotros también un ejército enorme y la restauración de los dos reinos. Y luego sigue un evento, no necesariamente es cronológico, pero aunque es distanciado en el tiempo, pero detalles importantes. A ver si lo encuentro. Donde estamos. Para seguir un poquito completando la secuencia de lo que iba a venir. En breve, lo que vamos a vivir durante 1000 años, un poquito grandes, así a lo grande hablando un poquito, y lo que sucederá dentro de 1000 años. Pues capítulo 38 y 39 nos sitúa en un tiempo a lo largo de 1000 años y después. Dice en verso 8, a cabo de muchos días, hablando sobre un enemigo, recibirás órdenes después de muchos años, vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon de la espada, ya vimos hasta ahora esta presentación, y fueron congregados de entre una multitud de pueblos, entendemos la reunión de todos los hijos de Israel esparcidos que vuelven a su tierra, ¿vale? En los montes de Israel, donde serán congregados toda la descendencia de Israel, obviamente en su tierra, que habían sido un desierto permanente. La tierra de Israel, Levítico 26, para largo tiempo descansó de los años semitas, convirtió a causa de la desgracia del castigo Elohim de los pecados, convirtió la tierra de Israel en un desierto por largo tiempo, ¿vale? Por eso, después de este largo tiempo, los remanentes de Israel fueron reunidos, traídos de vuelta en la tierra sobre los montes de Israel. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habítanse todos en seguridad. Bueno, malamente este capítulo se usa en el contexto presente, indicando sobre el gobierno sionista, el Estado israelí actualmente, pero no podemos sacar detalles de un capítulo porque no nos encaja, ¿no? Y decir, todo bien, fuimos sacados de entre las naciones, o bien, bien, pero aquí dice claramente, desde que fueron separados de otros pueblos, habitan todos en seguridad. Pues nunca, durante los 70 años que ya pasaron, Israel vivió en seguridad. Nunca tuvieron la paz. Verso 11 dice, dirás, voy a subir contra una tierra abierta, ¿vale? Nunca Israel, siempre construyen un muro de no sé cuánto, no recuerdo cuántos kilómetros largo con Gaza y también con el norte. Trata de tener una valla de protección, tanto incluso por el mar.
Ahora con los de Hamas de este lado de Jordania, pues está tratando de forar pilares en la tierra para localizar, meter hormigón para localizar los túneles subterráneos que entran desde en la tierra de Israel. Dirás, hablando del enemigo, de esta guerra que habrá de suceder, una guerra final a fin de los últimos tiempos, voy a subir contra una tierra abierta, ¿vale? Israel no es una tierra abierta hoy mismo, ni de ningún modo, ¿vale? Ustedes pueden viajar, si me voy a situar en Israel, no puede, no le da derecho, ni siquiera el mismo judío ciudadano de Israel no puede comprar lo que le da la gana donde le dé la gana. No les cuento, no entro en detalle, pero tenga en cuenta, ni siquiera el que está dentro de la tierra actual es libre de hacer lo que debe hacer con su tierra. Marcharé contra gente tranquila que habita en su seguridad. Pues para nada esta tierra es segura, siempre se habla, desde siempre se habla de guerra. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Eso no se ha cumplido para nada, estamos pendientes de su cumplimiento. Su cumplimiento te da lugar dentro de 1000 años, ¿vale? Esta profecía contra Gog y Magog tendrá lugar dentro de 1000 años, según lo que yo entiendo, si entiendo bien, lo que expresa capítulo 38-39 son eventos de Gog y Magog que habrá lugar en la última guerra final. En Ezequiel 39 se presenta bien clara que allá Gog y Magog y todos sus ejércitos serán destruidos por completos, ¿vale? No habrá ni rastro ni remanente de él. Ahora, para no sacar de su contexto y buscar el correspondiente, es bueno ir a Apocalipsis 20, ¿vale? En Apocalipsis 20, a ver, espera que me voy yo también. Apocalipsis, capítulo 20. Eh, bueno, hay otros detalles. Voy a volver a una otra guerra que sucederá ahora mismo, ¿vale? Para tener el contexto. Dice en Apocalipsis 20, luego había un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, ¿vale? Luego, este Apocalipsis 20 tiene lugar ahora, ¿vale? Es lo que sucederá ahora mismo una vez que vamos a entrar en nuestra tierra, vamos a poder comer tranquilos bajo nuestras viñas, eh, vamos a plantarla, vamos a beber, vamos a cosechar sin ningún problema, vamos a tener hijos, vamos a vivir felices durante 1000 años. ¿Por qué? Porque en este momento habrá lugar una guerra que se llama la guerra de Armagedón, ¿vale? Esa guerra se presenta en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, perdone que me desvío un poquito de lo que quise decir antes, pero regresaré. En Apocalipsis 19 estamos en nuestro tiempo, ¿vale? Estamos en nuestro tiempo, tenemos pendiente una guerra que se llama Armagedón. ¿Vale? Armagedón es una metáfora, no existe como lugar, tiene que ver con el monte Megiddo, ¿vale? Allá hay una historia en el pasado, 2 veces Jerusalén fue conquistada, el templo se le quitaron sus posesiones a causa o Megiddo fue la puerta que dio acceso a la destrucción de Jerusalén, ¿vale? 2 guerras tuvieron lugar relacionadas con la fortaleza de Megiddo. Por lo tanto, queda como tipo para un antitipo y entendemos que de aquí una metáfora para nuestro tiempo donde lo mismo sucederá como en el pasado, ¿vale? Habrá una puerta, una brecha que será por algún caso Elohim la dejará pendiente para que haya juicio contra la altivez de lo que sucede en Jerusalén y tiene que haber esa destrucción, es el juicio. Pero en ese mismo instante, como vimos en la Isaías 30 también y vamos a ver en otras profecías, hay una boda del Cordero, hay unas personas invitadas para que entren a esta mesa donde vivirán eterna, para 1000 años felices, comiendo, ¿no? Esa que se llama boda del Cordero aquí descrita, y también hay otra invitación a una cena para todas las aves, ¿no? En Apocalipsis 19 dice, vi entonces a la bestia, a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montando en el caballo contra su ejército. Obviamente no van a ver a Yeshua cabalgando, porque Israel es un símbolo de él, de su presencia
atacar la línea de sus ojos, es dañar la morada o al Altísimo mismo, es luchar contra ellos. Por lo tanto, las metáforas hebreas describen al Elohim de Israel como enemigo cuando estos enemigos atacan a sus hijos. Él peleará con los enemigos de sus propios hijos. ¿Vale? Entonces, vi a la bestia, a los reyes, con sus ejércitos. Verso 20, pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia, a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves se hartaron de sus carnes. Ojo, que eso no, aquí no describe que la muerte fue destruida ni que Gog y Magog fue destruida, ¿vale? Por eso tenemos una guerra que es esa invitación que habrá lugar, muchos muertos, ¿vale? Donde la bestia será capturada, el profeta. Hay un tofel, vimos en la presentación pasada, un sacrificio para los malos, para la bestia y para sus marcas, por todo lo malo que hay hoy día. Pero una vez que eso se acaba, tenemos 1000 años, ¿vale? 1000 años de paz. Y eso es lo que describe Apocalipsis 20, que después de que eso ocurra, una vez que se acaba el juicio contra las naciones, el juicio contra los enemigos, el juicio entre oveja y oveja y las cabras, hoy mismo, pues los redimidos entrarán en la tierra. ¿Cómo van a estar seguros aquí? ¿Y cómo se explica que vivirán en paz durante tanto tiempo? Sencillamente porque hay un malaj que aquí lo describe de tal forma que tiene la llave del abismo, ¿vale? No tenemos tiempo para todos los detalles. Tomó a esta serpiente antigua, que es el diablo, el Satán, y lo encerró por 1000 años, ¿vale? Lo arrojó en el abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco tiempo, ¿vale? Este después tiene que ser soltado por un poco tiempo, es cuando abre el entendimiento sobre la guerra final, ¿vale? Del Gog y Magog. Entonces, por esta razón, durante 1000 años vamos a vivir en paz, porque el enemigo no es que será encerrado, no es que no podrá, no existirá por aquí, que literalmente será encerrado, sino que vamos a gozar de una protección donde el enemigo no puede dañar. Ahí no tiene acceso, porque es lo que ocurre cuando el pueblo está obediente a la Torah. Hay una fuerza, un escudo de defensa permanente, ¿vale? Imagínense en science fiction, ¿no? En la película de science fiction, donde hay una protección, donde las balas, los meteoritos, la nada no puede dañar una nave que vuela por el espacio, ¿no? En este caso, tiene un escudo de protección sobre la tierra que es de Elohim, ¿vale? No tienen acceso a Elohim. Eso es el sentido de que está encerrado, está sellado, no puede dañar, no puede hacer nada. No podría en el Tanaj, recuerdan la profecía de Balaam, ¿vale? Eso es lo perfecto para que entiendan ese significado. Cuando Israel obedece la Torah, no existe maldición. Todas las maldiciones se convierten en bendiciones. No pueden maldecir, no pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque Elohim lo protege. ¿Vale? Entiendan esta comparación para que entiendan la alegoría o las instrucciones que está reveladas en Apocalipsis 20. Pero después tiene que ser soltado por un poco tiempo, ¿vale? Pasa 1000 años, dice en verso 7 en adelante, Apocalipsis 20, cuando terminen los 1000 años será Satán soltado de su prisión. Es decir, habrá un tiempo para aquella generación que tendrá acceso, y es lo que describe Apocalipsis, lo que mencioné antes, Ezequiel 38 y 39 especialmente, ¿vale? Cuando subirá es el verso 20 en Apocalipsis 28, y saldrás a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog menciona aquí, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar, ¿vale? En Ezequiel 39 se describe mejor, ¿no? Que subirán, verso Apocalipsis 29, por la anchura de la tierra, cercaron el campamento de los santos de la ciudad amada, ¿no? Es lo que encontraron este pueblo, vivir en paz y tranquilos 1000 años, sin murallas, sin cerrojos, sin nada,
viviendo en paz, sin protección, porque Elohim era su protección, ¿no? Como se describe en Apocalipsis 21, no habrá sol, porque Elohim está a su sol, allá tienen la protección de él. Es metáfora también. No habrá templo, porque el Padre de Yeshua es el mismo templo, él vive en medio de su presencia, ¿no? Está con sus hijos. Y ahí se describe en Apocalipsis 20, versículo 9, pero bajó fuego del cielo y los devoró. ¿Vale? Ese es el juicio que habrá de venir, el infierno, el que muchas personas saben que ocurrirá, pero eso sucederá dentro de 1000 años. Es aquí, a diferencia de Apocalipsis 19, donde habla de la Armagedón, aquí en Apocalipsis 20, 10, verso 10, nos habla del juicio final, la destrucción final, no solamente de los enemigos, sino de la fuente del enemigo. Es donde el Rey Hadashah, hablando de la finalización de la obra del Mashiach, en este tiempo de 7000 años, dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? No, porque la muerte misma será aquí, se acabará con ella. Apocalipsis 20:10. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, esa traducción lo traduce de tal modo, no existe un lago de tormento día y noche, sino que el sentido del texto hebreo hace enfoque de Gehenna, de Gehenom, que es un lugar donde es una destrucción eterna, ¿vale? Es una consumición, ¿cómo se dice? Una consumación completa, donde menciona Yeshua del alma y del cuerpo de la persona. Está es decir, toda la existencia de ningún fuego arde por los siglos. Imagínate que eso sería horrorífico, porque por eso tenemos que encajar las piezas, buscar las sendas de las referencias de las citas. No sería para nada agradable viendo a mis parientes o a mis enemigos incluso quemándose vivos durante la eternidad, y yo estando a la hora una barbacoa, ¿no? Una parilla aquí de verduras y ¿no? Disfrutando con todos, viendo a los demás quemándose, ¿no? O en agonía. No, por eso en Ezequiel 39 se describe que para siempre vamos a ver, hay un lugar donde vamos a tener memoria del enemigo, como Yeshua también para siempre va a tener los agujeros de los clavos en sus manos, en sus piernas. También vamos a ver la tumba del mismo enemigo. Dice: tu rey, es decir, hablando del príncipe de Hasatán mismo, el príncipe de los ejércitos, el enemigo, el Elohim de este mundo, tendrá su tumba para siempre. Nosotros vamos a pasar y lo vamos a ver. ¿Va? Lean Ezequiel 38, 39 en la luz de Apocalipsis 20. Al final de los 1000 años tendrá lugar, cuando acaba este capítulo 20, el juicio final, ¿no? Donde cada uno será juzgado, los muertos según los hechos, y a partir de aquí, eh, hasta la muerte misma, es en Apocalipsis 20, verso 5, será destruida. Todos los demás, los malos, pues serán destruidos en el lago de fuego, que es la muerte segunda, muerte eterna, mientras los demás pues iniciarán la eternidad. En el Levítico 23, cuando se describe la fiesta de Sukkot, que dura 7 días, dura el mismo tiempo como la fiesta de los panes sin levaduras en primavera. A diferencia, es que una recuerda la historia del pasado y tiene un día extra de fiesta, ¿vale? Tiene un día octavo. El día 8, es decir, en el día de los panes sin levadura, en la siguiente fiesta, tenemos de 15 al 21, marzo a abril, cuando es el mes de Nisan, mes de Aviv, días de celebración, el día 15 y el día 21. En la fiesta de Sukkot, tenemos una fiesta de 7 días, pero se considera día de santa convocación el primero, el 15 y el día 22, no 21. ¿Vale? Durante todo este tiempo no se hace trabajo alguno, a diferencia de las fiestas de primavera. Pero en otoño es un día donde no se trabaja, no se va al trabajo, no se va a los institutos. Pero eh,
El día de Santa Convocación es el día octavo, ¿vale? Hay 7 más 1. Por eso tenemos un plan de 7000 años y dentro de la propia cultura, de la gematría, incluso de la numerología hebrea, de la mentalidad judía, pues hay un concepto donde el 8, aunque el 7 es el número de la plenitud, del número de Elohim, hay el número 8 que está sobre 7, ¿vale? Que ya es un inicio de la eternidad. Por eso, una vez que se acaba Apocalipsis 15 con el juicio final, la destrucción incluso del maligno, el juicio de todos los malos, quedarán solo los redimidos para la eternidad. Inicia sin tiempo, ¿vale? Una vida eterna sin tiempo, sin límite de tiempo. ¿Qué significa esto? El hombre ha recuperado, ha vuelto en estado inicial donde Adán estaba, conectado con la fuente. Eso es describir, a ver quién va a tener la valentía de escuchar 2 horas, ¿no? Este capítulo, sucesión de eventos finales, aunque están en breve así mencionados, pero creo que ha sido un tema importante, relevante y edificante a la misma vez. Espero que el Ruach de Yeshua, de nuestro Elohim, de luz, bendición, poder de entendimiento, de discernimientos, facultades para entender todas las escrituras, encajar todas las piezas de tal modo que dé shalom, que dé paz, que dé fundamento para que podamos edificar sobre la roca. Y la roca es Mashiach, porque todas las profecías sobre él hablan, ¿no? Sobre el plan de redención que él vino a hacer, a cumplir, para que nosotros podamos estar de nuevo en conexión directa con Yeshua, nuestro Redentor, con él en su presencia y en la presencia de su Padre, de quien nos viene la salvación. ¿Vale? Recordamos, la salvación, el Salvador es Yeshua, ¿vale? En él es quien nos salva, el Elohim del Tanaj, Yod He Vav He, como se menciona, soy tu único Salvador, fuera de mí no hay quien nos salve, es decir, ¿no? Pero la salvación que es Yeshua nos viene de su Padre. Por lo tanto, en Apocalipsis bien se describe que la salvación es del Padre, es de Elohim y del Cordero, ¿vale? El Cordero es quien nos salva a través de su sacrificio y es un símbolo de la identidad del Elohim de Israel, nuestro Padre, como Mashiach, como nuestro pariente más cercano. En su naturaleza es Elohim, hijo del Altísimo Soberano, Rey de todo el universo. Y en su amor se hizo nuestro pariente más cercano para poder restaurarme, para poder perdonarme, purificarme y ponerme en el estado de recuperar la conexión que hemos perdido con su Padre. A Yeshua sea toda la gloria por todo lo que hizo para nosotros, por todas las palabras que nos dio, por eh, poder hablar y compartir este mensaje que no fue pensado ni antes, vino por, así vino. Bueno, no fue preparado de antemano como otros temas, no hay un PDF para esto, sino que se presentó porque así vino, ¿no? Digamos que es a él gracias, yo le doy la gracia por poder compartir, tener la fuerza de hablar tanto y compartir con ustedes. Y a ustedes lo que escucharán, pues, por la paciencia de poder escuchar. Damos la gracia a Yeshua porque solamente así podamos dar la gracia al Padre de Yeshua, que nos dio esa hermosa bendición, nos dio el ruaj de su Hijo y podemos decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Amén. Desde España, que tengan un feliz Shabbat. A continuación, Shavua Tov, ya que este mensaje será compartido y muchos lo escucharán a lo largo de la semana. Feliz semana para todos. Que la bendición del cielo de Yeshua el Elohim y Redentor de Israel abarque a todos sus hijos y que la fe no se pierda, no se desmorone hasta que vamos a lograr entrar en la promesa de esta bendita bendición sobre la cual hemos hablado. Amén. Shalom.